En los otros dos vídeos anteriores, hablando sobre las alfombras de guano, hemos podido ver la importancia que tiene para este cantón. En concreto, hemos conocido la historia de la familia de Alfonso, poniendo en valor el papel de su padre, que fue fundamental para que estas alfombras de Cantón Guano fueran reconocidas a nivel mundial. También pudimos ver a Esmeralda haciendo una alfombra en concreto mientras nos contaba su vida como trabajadora de la artesanía de las alfombras desde bien pequeñita. Conocimos las técnicas y los materiales que se utilizaban antes y se utilizan ahora. En este nuevo vídeo quiero poner en valor el papel de la madre de Alfonso, puesto que también fue fundamental en la historia de las alfombras de guano. Mi mamá y mi papá se casan en 1940. Desde ese año empiezan el trabajo a elaborar sus alfombras, pero no a una escala como la que tenemos ahora, ¿no? Comienzan a hacer unas alfombras muy pequeñitas y mi mamá era que se dedicaba a comprar los cueros con lana para dar hilando. Ella misma, mi mamá, hilaba a mano para entregarle a mi papá la materia prima. Hilaba el algodón también, como ese algodón que está arriba, esta muestra. Todo eso hacía la pareja, ¿no? Entonces seguían avanzando. Eso da en 1940. Para 1950 creo que ya entra en apogeo la alfombra aquí en nuestro Ecuador. Entonces ya sigue produciendo algo mejor, ¿no? Pero siempre y cuando con la ayuda de mi mamá, que le proveía de la materia prima, ¿no? ¿Y cómo la conseguía? ¿Cómo consiguió el dinero tu madre? ¿Tu madre tenía dinero por parte de su familia? ¿Tiene qué? Dinero. ¿Cómo conseguía el dinero? Ya. El dinero, bueno, de a poco ahí. Antes sí había dinero. Sí tenía. Mi mamá, mi papá tenían, como decir, para comprar la materia prima, para comprar todas esas cosas. Entonces, por decir, los papás, o sea, mis abuelos, ellos compraban, se iban a Cuenca. Dice que se pasaban como unos 15 días, viajaban a pie llevando los burros, ¿no? ¿Sí sabes? El asno. Sí. Ya, el asno los llevaba para comprar en Cuenca la materia prima. Eso era un hermano de mi mamá llamado Florencio. El que se iba demoraba 15 días en ir y 15 días en volver. O sea, a más de un mes, eso contaba mi mamá, ¿no? Que al más del mes ya venían y por ahí se asomaban por esa parte de allá del lago, se asomaban y ya le gritaban que ya están llegando, ¿no? Ya están llegando de su viaje, trayendo grano y trayendo las lanas, porque mis abuelos tejían también la bayeta de lana, ¿no? Y la bayeta de lana era con hilo o asimismo hilado muy finito para las bayetas y también para las cobijas. Ya. Cuando yo ya tuve uso de razón, creo que estuve en la escuela. Mi mamá me llevaba, porque ella salía mucho a adquirir el cuero con lana en esta misma provincia de Chimborazo, en Alausí, Tixán, Chunchi, todos esos lugares de por ahí, ¿no? Entonces se iba y venía trayendo bastante mercadería, que lo llamaban en ese tiempo, y eso traían, no sé, sabría traer unos 50, 60, 80, no sé, 100 cueros con lana. Y eso con los obreros de las alfombras mandaba a lavar en una sequía que tenía agua, ¿no? Y en vez de jabón, antes no teníamos jabón, utilizaba la cabuya, ¿no? La cabuya, ¿sí sabe? La planta. Esa planta cabuya, Sí. porque hay una de color verde y otra de color negra.
Entonces, esa cabuya llevaban los obreros como si fuera el río, ¿no? Le colocaban la madeja sobre una piedra y ahí le majaban sobre así, porque eso era el desengrasante. El trabajo era bastante duro, bastante rústico, todo eso, pero así empezaron, ¿no? Ahora bien, hay otra cosa que mi mamá contaba. Y mi papá, decía que cuando venían los cueros no tenían todavía cómo sacar la lana del cuero, ¿no? Entonces amontonaban uno sobre otro los cueros y ponían las cobijas de ellos, que ellos se cobijaban en su cama, ponían sobre los cueros para que el cuero tome calor y ya al siguiente día esté listo para sacar la lana del cuero. Así me contaban ellos, ¿no? O sea, fue un trabajo bastante laborioso, bastante duro, y bueno, ellos mismos hacían el trabajo, todo eso, entonces ellos mismos se ganaban todo eso, ¿no? O sea que no había materia prima en aquel entonces quien les provea de la materia prima. Entonces ellos mismos lo hacían la materia prima, ¿no? Ahora bien, esa lana, aquí habían unos con carda. ¿Con qué? Carda, con garfios, ¿no? Que les estiraban así para que quede el hilo, digamos la lana bien peinada, ¿no? Así llamemos mejor, que quede la lana bien peinada. Y eso en burros iban a dejar en el campo un pueblito que se llama Santa Rosa y San Isidro, quienes hilaban con ese uso de zigzag, hilaban ahí en el campo. Entonces ellos hilaban y los viernes bajaban acá y vendían en una plaza que está frente a mi local de las alfombras. Esa fue la plaza principal, eso es una plaza bastante conocida, en donde que llegaba ya el hilo de lana y el hilo de cabuya. El hilo de cabuya para hacer una tela que se llamaba manta para los sacos, o sea, como empaques para los diferentes productos que estaba en la costa, ¿no? Esa manta iba a la costa y en la costa hacían unos sacos, ¿no? Unos empaques, unos envases para los productos, lo hacían ahí. Entonces, bueno, refiriéndonos acá, el desengrasado, el lavado lo hacían en el río, el secado en el sol, por acá, no sé, le tendían no sé por dónde, el hilo estaba seco ya. Y parte del hilo, cuando querían darle color, mi papá dizque utilizaba en ese tiempo, al principio, colorantes vegetales, ¿no? Como decir, del tocte le hacían los cafeses. Bueno, de tantos de la cochinilla hacían los morados, los lilas, no sé. Había una planta que decía mi papá que se llama el rumibarba y que de ahí salían los rosados. Del musgo decía que salía ¿cómo es esto? Los grises. Y de las algas marinas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pues, y de las algas marinas hacían los verdes. Eso me contaba mi papá. No tengo yo esa experiencia. Hubiese sido muy lindo haber tenido esa experiencia y yo hasta ahora hubiese estado utilizando colorantes vegetales. Comerciante de aquí de Guano mismo, llamado Florencio Pancho, ¿no? Nada que ver con mi papá, ¿no? Sino que después se hicieron compadres, ¿ya? Y llevaba a Quito, una calle muy conocida que queda por Santo Domingo, la calle Flores. Ahí estaba este señor Pancho que compraba las alfombras de los productores de aquí de Guano.
creo que comenzaron a vender ahí desde a partir de 1950-55 las alfombras al comercial. Pero de a poco mi papá pudo ir teniendo de a poco sus propios clientes. Y es cuando le conoce unas personas de Colombia, unos curas, unos religiosos le conocen y le mandan a hacer una alfombra 1,20 de ancho por 30 de largo para la iglesia de Buga, ¿no? Para la iglesia, la catedral de Buga. Eso lo hicieron creo que por el año 60, 63, por ahí hicieron una alfombra. En donde que está ahora el comedor que le llamamos de cocina, ahí era una ramala hecho con teja, con carrizo, en las construcciones antiguas, ¿no? Ahí estuvo. Entonces ahí se le hizo papá la alfombra y él le teñía, hizo los colores para, por decir, para más de 30 metros de superficie, imagínense. Viajaron, cuando terminaron, los curas dijeron que les esperan en Tulcán, frontera con Colombia, al otro lado de Ipiales, Colombia. Se va mi papá y mi mamá a entregar la alfombra a los curas. Y entonces ahí es que los curas le proponen y le dicen a mi papá y a mi mamá, vamos a Colombia, que ustedes tiendan la alfombra ustedes mismos. Bueno, pero mi mamá, nosotros quedamos aquí niños, ¿no? Escolar de haber sido yo. Sí, tendría unos, 50, 60, sobre los 10 años, 12 años todavía, o menos. Entonces mi mamá, por amor a sus hijos y sus animalitos, ¿no? Las gallinas, los borregos, sí, más mismo gallinas y borregos, ¿no? Entonces dice no, mi mamá no acepta irse a Colombia. Y dice no, mis hijos estarán botados ahí y no les quiero dejarles solos a ellos, ¿no? Mire lo que son nuestras madres, ¿no? Y hasta ahora tenerle con vida. Bueno, entonces esa es la historia de lo que la primera alfombra salió fuera del país, fue a Colombia, a Buga, a la catedral, ¿no? Y luego ya del 70 para acá arriba, bueno, creo que ya le conté Sí. que papá viaja a Estados Unidos. Te hice una entrevista. Para Y Casa su padre se fue, su madre se quedó, pero su padre se fue a Colombia con los curas o su padre se vino de vuelta. No, nunca le iba a dejarle a mi mamá que regrese sola. Ah, vale. Porque antes, para irse a Tulcán, de aquí salían 3 de la mañana y a Tulcán llegaban a las 6 de la tarde. Mire, Y hacía como 9 horas. Claro. ¿No? Y como, muchísimo, Sí. claro. ¿Y cómo consiguieron los curas de Colombia contactar con su padre? ¿Por carta o Por telegrama. telegrama? Por telegrama. Aquí había un mensajero que venía a dejar telegrama. Y había una línea telefónica aquí en Guano y entonces tenía que acudir arriba para hablar con esas personas, ¿no? Vale. Así era el contacto de aquel tiempo, ¿no? Vía telegrama o vía telefónica, ¿no? Vale, Sí. vale. Entonces entregaron esa alfombra, producto, todo el trabajo. Mi mamá le ayudaba, siempre le ha ayudado mi mamá, ¿no? Después ya dejó de entregarle la materia prima, porque ya era mucho el trabajo. Ya mi mamá, bueno, en ese tiempo cuando dejó el trabajo, tal vez tendría unos 50 años, y dejó ese trabajo. Ya. Entonces, como ya asomó el hilo de máquina, de fábrica, entonces ya no había tal para estar con esas costumbres
de antes, ¿no? ¿Y en qué año llegaron los hilos? En qué año llegaron los hilos? En el año 65 llegaron acá los hilos. Una fábrica en Riobamba comenzó a producir. Llegó una fábrica de una familia Castillo. Y por eso le llamaban el hilo de Castilla, le decían. Sí, así decía aquí. Sí, vamos a comprar el hilo de Castilla. Es un hilo muy bueno. Ya. Entonces, y mi papá fue el primero en adquirir esa materia prima. O sea, bueno, ya las alfombras salían buenísimas, ¿no? Entonces, por eso tuvo éxito para que el cliente asomara y decían, muy buena alfombra, ¿no? Claro. Entonces, a partir de eso es que le van conociendo, ¿no? Le conocen a mi papá. Algunos periodistas dicen equivocadamente que fue papá el inventor de la alfombra. Mentira. No. Mi papá había aprendido cuando salió de su escuela, en una escuela que estaba aquí al frente, llamada Don Calderón. Se fue al oficio, porque antes era oficio de hacer una chompa, pantalón, zapatos y las alfombras, que comenzó a tener más apogeo. a tener su apogeo. Aprendió de grandes maestros, papá, ¿no? De unos excelentes maestros, le diré, pero él mejoró. Como dicen que el oficial es mejor que el maestro, dice el dicho, ¿no es cierto? Ya, entonces esa es la verdad. ¿Y los sí. maestros de su papá eran de Guano? Claro. ¿Y aprendieron también de otras generaciones antes? Ellos también aprenderían de alguien, ¿no? Por eso yo tengo conocimiento de a partir de fines de 1700, 1800, ya comenzó a ver la alfombra, pero la alfombra para caballo. Sí, nos ha contado su mujer. Por eso dicen que cuando vino acá nuestro libertador Simón Bolívar, el libertador de 5 naciones, Colombia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, llegó a Caguano, el libertador, en un caballo blanco, y ahí le obsequiaron para su caballo, le obsequiaron la alfombra, ¿no? Bueno, eso está en una historia. ¿Ya? Entonces, todo eso es lo que ha hecho. Vuelvo y repito, mi madre fue desde un inicio la proveedora de la materia prima para las alfombras y trabajaban durísimo, ¿no? Mucho trabajo. Nosotros nacimos, no solamente hacían las alfombras, mi papá sembraba en sus huertas el maíz. Y nosotros pequeños ya nos hacía despertar a las 3 de la mañana, porque mi papá ya estaba con una Petromax, una gasolina, con camisola, todo eso, sí, esa Petromax que alumbraba la parte de la huerta, en donde que estuvo las cañas paradas para sacar la mazorca de maíz. Y ya pues desde las 3 de la mañana, imagínense, ya nosotros que levante, ¿no? Pero nosotros de niños somos muy dormilones, ¿no es cierto? Sí. Claro, ¿y qué va a levantar a las 3 de la mañana? Levantábamos a las 5 de la mañana, pero todavía con sueño. Claro. Pero mi papá era muy bueno, ¿no? Él era muy bueno, mi mamá muy buenas. Nunca eran miserables, como se llama vulgarmente, para que sus hijos se alimenten. Todo tenían aquí, todo. En aquel tiempo mi mamá compraba granos. El maíz, bueno, el maíz de aquí mismo que cosechaba, lo hacía secar para hacer el mote, para los obreros. Y también para hacer harina de maíz. Compraba las habas, tostaba
y hacía la harina de haba. Mucho se ha comido esas harinas, ¿no? de granos. Y por eso le tenemos así a mi mamá, porque comía algo bueno, ¿no? Y todos también hemos comido así. La harina de arveja, muy rica esa colada. Claro, muy rica la colada de Yo nunca he arveja. probado eso. Que lo hacía, le tostaban y le mandaban al molino. Aquí había unos molinos movidos por el agua, ¿no? Le movían las piedras el golpe del agua. Ya. Entonces, todo eso había aquí, ¿no? Y el trabajo, y también compraba la cebada y le tostaba y mandaba al molino. Teníamos machica, harina de cebada, harina de maíz, de arveja y de haba. 4 harinas, ¿no? Y preparaba mi mamá todas con esas harinas junto con las coles, vegetal, riquísimo. Las coles sí las hemos probado. La col verde, Sí. la col blanca, el nabo. Todo eso hacía mi mamá, y ella tenía unos tanquecitos de madera que venían no sé qué producto del extranjero, venían unas pipas, le llamaba mi mamá, y ahí le metía las harinas bien tapado, ¿no? Eso sí era muy cuidadosa mi mamá para tener bien tapado, porque había muchas ratas en ese tiempo, ¿no? Había mucha rata, mucho ratón, entonces tenía que tener mucho cuidado con los alimentos nuestros, ¿no? ¿Sí? Eso hacía mi mamá en esos tiempos. Después de a poco ya se dedicó solamente a la cocina, nada más. Y también irse a la huerta. A ella le gustaba mucho en las huertas sembrar coles y culantro. Sembraba las coles a los filos de los terrenos y cosechaba, ¿no? Y teníamos nosotros nuestras propias coles, todo esto. El tomate de árbol también, solamente el tomate riñón, el de carne, ese no sembraba mi mamá, pero todo lo demás sí. Entonces con esas cosas nos alimentaba a nosotros. Eso es la historia que les estoy contando, Mónica, sobre el trabajo que realizaba mi mamá, que era parte de la producción de alfombras de mi papá. Ella era la proveedora de la materia prima. Mi madre hoy tiene 105 años. El nombre de ella es María Angélica Aliauca Mariño. Creo que están las fotos de los papás de mi mamá y las fotos de mi papá. Suficiente eso. Sí, creo que yo muchísimo. agradezco mucho la entrevista que me han hecho ustedes. Muchas gracias. Que tengan un buen día y que tengan éxito en sus carreras ustedes, señoritas, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tener aquí a gente de nuestra madre patria, España. Buenos días. Muchas gracias. Qué bueno, muchísimas gracias. Mucho éxito para ti también. Bueno, yo soy Mónica, yo soy la creadora de estos vídeos. Lo he hecho con toda la buena intención para poder dar más información a todas las cosas que podéis ver en el Museo de Guano. Soy estudiante de antropología, del máster de antropología de la Universidad de Sevilla, y como dicen en mi tierra y como me enseñaron mis abuelas, es de bien nacida se agradecía, y desde aquí quiero agradecer con todo mi corazón a la Universidad de Sevilla, en concreto a la Oficina de Cooperación, por hacer posible estos proyectos internacionales y bueno, por haberme elegido a mí para ser becada para hacer este proyecto. Y en concreto también quiero dar las gracias, por supuesto, a la UNACH, a la Universidad Nacional del Chimborazo, que se encuentra aquí en Riobamba. En concreto también, más específicamente, a la Oficina de Vinculación, que hace posible el proyecto en Guano y hace posible estos proyectos a estudiantes de otros países. Muchísimas gracias, en especial a Alex, que ha sido mi coordinador,
que ha sido el que ha compartido toda su sabiduría conmigo. Me ha ayudado, me ha acompañado. Gracias también a Carmita, que es la coordinadora de vinculación, por todo su trabajo. Y bueno, gracias a todo el personal, tanto de la Universidad de Sevilla como la de la UNACH, por ayudarnos y por hacer posible esto tan bonito. Y bueno, gracias por supuestísimo también a todas las personas informantes que han querido hacer una entrevista conmigo, que me han abierto las puertas de su casa, me han dedicado su tiempo, me han querido ofrecer todo lo que saben. Y bueno, espero que estos vídeos enriquezcan mucho más, que conozcáis más la cultura purúa, la cultura de la sierra de Ecuador, de la parte del Chimborazo. Y nada, que también como darme las gracias a mí por haber elegido estudiar en la Universidad de Sevilla, por haber aplicado para hacer este proyecto. Gracias a toda la gente que me ha acompañado. Espero que os guste. En este canal vais a tener varios vídeos en los que hablaré sobre el patrimonio de la alfombra, hablaré de la cultura purúa, hablaré de las mujeres del Chimborazo, hablaré de, bueno, nosotros llamamos los indígenas, ¿no? La cultura indígena, pero en concreto la cultura purúa, y estarán colocados en el Museo de Guano, pero también estarán en este canal. Y nada, espero que lo disfrutéis, que aprendáis y ya está. Adiós.